muchas gracias por su presencia en la mañana de hoy. Pues nos alegra especialmente contar con la presencia de gente joven, ¿no? Muy bien, pues yo me presento brevemente. Soy Fernando Lostao, soy el director de la Fundación Cultural Ángel Herrera. Yo prefiero llamarme coordinador porque me parece demasiado fatuo esto de director gerente. Pues que tengo la suerte de contar con colaboraciones muy importantes, como la de Paco Molina y su equipo, que son el verdadero alma mater, ¿no?, de estas jornadas. Bien, hoy contamos con la presencia en esta primera conferencia del profesor de la Universidad de San Pablo CEU, don Juan Pablo Maldonado Montoya, que es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A pesar de su juventud, ya cuenta con una importante carrera investigadora, con 2 sesenios de investigación y 11 tesis doctorales. Su obra científica se ha centrado sobre todo en las siguientes líneas de investigación: las relaciones laborales especiales y sus peculiaridades, la prestación por muerte y supervivencia, la igualdad entre hombres y mujeres. Ha escrito, entre otros, pues, artículos destinados como los siguientes, ¿no? El primero de ellos destinado precisamente, pues, a un problema real, que es la diferencia entre la equidad entre hombres y mujeres, sobre todo en las cuestiones relativas al salario, imagino, ¿no? Mind the Gaps se llama el título, para un sistema productivo de equidad entre hombres y mujeres. También ha trabajado sobre precisamente el contrato de trabajo del profesor de universidad, publicado en Civitas en el año 2008, las peculiaridades del contrato de trabajo del profesor universitario, sobre la conciliación del trabajo y la vida familiar, y sobre las actividades religiosas ante el derecho del trabajo. Bien, por poner un poco el toro en suertes, brevemente voy a intentar recapitular algunas de las cosas de las que se habló ayer, algunos de los principios de los que se habló ayer, y que va a atacar, digamos, de los principios o coordenadas de las que nos estamos moviendo en este mundo tan cambiante que nos está tocando vivir, aunque quizás en otras generaciones dirían lo mismo, ¿no? Bien, nos encontramos entonces, queramos o no lo queramos, en una situación en la que hay todavía un muy alto índice de paro, con una importante economía sumergida. Esto quizás no se comentó ayer, yo creo que es otro elemento importante en nuestro sistema. Todavía hay muchas cosas, mucha parte de la economía en España que está sumergida, que no es, digamos, no es legal, que no está en Hacienda. Por supuesto, nos encontramos ante un cambio digital impresionante, que todos lo estamos viviendo. ¿Para qué describirlo más? Porque todos lo conocemos perfectamente, pero eso nos aboca ya al mundo de la robotización y de la sustitución de las personas en los procedimientos de producción. También en un entorno de enorme internacionalización y deslocalización, con empresas que cambian de un sitio a otro. También de envejecimiento, sobre todo en Europa y sobre todo en España. Voy a mencionar un dato que quizás no sé, del que nos habló ayer expresamente, y es cómo nos abocamos a dentro de aproximadamente 8 o 10 años, teóricamente debería jubilarse la generación que nació en los años 60, cuando el baby boom. Teóricamente, muchísimas personas se van a jubilar dentro de 10 años aproximadamente, a partir de dentro de 10 años, y eso supone 2 cosas. Uno, que teóricamente habrá más posibilidades de trabajo, aunque ya sabemos que esto está cambiando, que los puestos de trabajo se amortizan y teóricamente se van a crear otros nuevos, aunque lo tenemos que ver, como decíamos ayer. Pero en cualquier caso, la carga que la seguridad social va a tener que soportar. Ahora mismo ya las últimas noticias es recientemente de los medios de prensa, que cada 2,2 personas, el trabajo de 2,2 personas ya tiene que pagar a un jubilado. Pero cada vez las ratios se van aproximando. ¿Hasta cuándo va a aguantar la seguridad social, ¿no?, con esto? Nos encontramos también con una situación de desigualdad tremenda social, económica y demográfica.
cada vez que se va acentuando. Yo no sé si la nueva era digital nos va a permitir que la gente, de alguna manera se está produciendo, pero se producirá en suficiente medida. El que se pueda volver al mundo rural, se pueda volver a los pueblos, se pueda trabajar desde allí. La España interior es una España casi desértica, ¿eh? Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, hay zonas de índices de población parecidos a de los desiertos, ¿no? Bien, muchas tierras abandonadas y fértiles, ¿no? Y nos encontramos todavía donde en esta situación, como consecuencia de todo esto, todavía hay, y como ayer se decía, unas grandes bolsas de excluidos. Entonces yo ya no les privo más de la intervención del ponente de hoy, de Juan Pablo, al que le pedimos, ¿verdad?, que recetas o cómo el derecho laboral y la social puede ayudar en este contexto, en el contexto en el que hemos más o menos descrito. Adelante, Juan Pablo. Tengo que comenzar diciendo que sobre la marcha tengo que rectificar el título de la ponencia que tienen anunciado en el díptico, que reza algo así como el trabajo en la época de la inestabilidad. Bueno, para no solaparnos con algunas de las intervenciones de ayer sobre la marcha, he decidido cambiarlo y más que del trabajo en la era de la inestabilidad, voy a hablar de la ordenación de las relaciones laborales en la era de la inestabilidad. Voy a procurar no extenderme con la idea de que el público pueda preguntar. Tengo también que hacer la advertencia siguiente, y es que el tema es amplísimo, y por necesidad tendremos que ser ágiles, y al serlo nos dejaremos por el camino algunas cosas. Si alguien detecta alguna carencia, ruego que la ponga de manifiesto al final. Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades occidentales conocieron un gran crecimiento económico en el que el trabajo asalariado, que es la forma clásica de entender el trabajo, era el gran protagonista. Sin embargo, como enseña Zygmunt Bauman, durante las últimas décadas, el papel central del trabajo en nuestras modernas sociedades ha ido perdiendo peso. El pensador polaco apunta sobre todo dos razones. La primera, porque la productividad ya no se sustenta prioritariamente en el trabajo. Es evidente la tendencia a reemplazar trabajo, por lo tanto, actividad humana, por ordenadores, máquinas, robots. A veces se apunta a la idea de que esa tendencia se frenaría bajando los costes laborales hasta el extremo de reducirlos por debajo del precio de adquisición y mantenimiento de esas computadoras y máquinas. A nuestro juicio, ese tipo de medidas no hacen más que retardar el proceso y, en todo caso, deterioran excesivamente el panorama social. La segunda razón, según Bauman, de la pérdida de centralidad del trabajo radica en que ya no es posible soñar con el progreso a través del trabajo. Las últimas generaciones no esperan, como hacían las anteriores, no esperan mejorar las condiciones de vida de sus progenitores. Más bien ocurre lo contrario. Temen o son conscientes de que éstas probablemente empeorarán. En el fondo, lo que ocurre es que el trabajo asalariado no es capaz hoy de servir de mecanismo distribuidor de la riqueza, o por lo menos no es capaz de hacerlo como lo hacía hace décadas. El trabajo,
La disponibilidad para trabajar no garantiza desde hace tiempo el progreso personal, ni siquiera asegura la satisfacción de las necesidades personales y familiares, por una sencilla razón, según advierten numerosos economistas. Hoy el trabajo es escaso. Hace décadas la aspiración de cualquier joven era ingresar en una empresa, ir ascendiendo poco a poco en una estructura más o menos jerarquizada e ir también aumentando su salario, seguramente para acabar jubilándose en esa misma empresa. El modelo de relación laboral reproducía en gran medida la relación, el vínculo del funcionario con la administración pública, dotada de gran estabilidad. Y de estabilidad gozaba, por regla general, la vida de las personas, se casaban a edad temprana, tenían hijos, iban de vacaciones en el mes de agosto, en fin, eran sociedades laborales en la que cada cual era en la sociedad lo que era en su trabajo o actividad profesional. No somos nostálgicos, había bolsas de pobreza y un gran analfabetismo, y la vida era, en términos de consumo, muy austera. Pero existía la mentalidad de que cualquier persona dispuesta a trabajar, más aún si tenía estudios universitarios, se abriría camino en la vida y acabaría formando parte de la clase media. No es por casualidad que durante los años 60 en España y en toda Europa asistiésemos al boom de la natalidad. Parece que exista un cierto paralelismo entre la estabilidad económica que proporciona un horizonte laboral sin fantasmas y el volumen de matrimonios y el índice de natalidad. Inciden, por supuesto, otros factores, culturales sobre todo, como la llamada revolución sexual y la denominada emancipación de la mujer. Pero no exageramos si afirmamos que la pérdida de confianza en el futuro reprime los compromisos de vida en pareja y la paternidad. Hace décadas, allá por la segunda mitad de los años 70, el escenario empezó a cambiar. Primero fue la crisis del petróleo. Por primera vez, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la economía dejaba de crecer y el paro se instalaba en las sociedades europeas. En España, además, la crisis económica coincidió con la transición política y de algún modo la condicionó. Había que tomar medidas contra el desempleo, pero había que contar ya con los sindicatos. Los sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, a través de los pactos de la Moncloa, intervienen en ese sentido. Y es ya en esos primeros momentos de la transición política, en esos momentos de transición política, en los que comienza en España a abrirse paso la idea de la flexibilización de las relaciones de trabajo. Ahí se abre la puerta, tímidamente, pero se abre la puerta por primera vez a la flexibilidad laboral. En concreto, se apuesta o se abre la posibilidad de contratos de trabajo de duración determinada. Pero cuando definitivamente se abre no la puerta, sino se abren las puertas de par en par a la flexibilidad en la duración del contrato de trabajo, es en el año 1984, ya con un partido político de signo distinto, el Partido Socialista Obrero Español, en el poder. Acepta, introduce nuevas modalidades de contratación temporal hasta entonces desconocidas y, sobre todo, introduce una modalidad de contratación temporal sin causa, que es el contrato temporal por fomento del empleo. El contrato temporal por fomento del empleo
tenía un mecanismo diabólico, porque, los más mayores lo recordarán, lo que ocurría es que un empresario podía contratar a un trabajador temporalmente, sin causa alguna, simplemente por su decisión, con el único requisito de que estuviera dado de alta como demandante de empleo. Ni siquiera tenía que estar desempleado, bastaba simplemente con que se apuntase como demandante del empleo al entonces denominado INEM, Instituto Nacional de Empleo. Y esa modalidad de contratación temporal duraba entre 6 a 3 años, con una peculiaridad, y es que transcurridos los 3 años, si el trabajador continuaba prestando servicios, adquiría la condición de trabajador indefinido. Como el trabajador indefinido estaba, y sigue estándolo, entonces más, muy protegido, y se imponía, por lo tanto, ya la causalidad del despido y una indemnización elevada en caso de despido, pues, ¿qué ocurría? Que la inmensa mayoría de los empresarios, cuando se cumplían los 3 años, extinguía el contrato de trabajo y el trabajador pasaba a cobrar prestaciones por desempleo. En apariencia, lo que nos encontramos es una medida de flexibilidad. Bien mirado, en realidad lo que nos encontramos es una política de reparto del empleo y de reparto del desempleo, que además financia la inmensa mayoría, el común del mundo productivo, empresarios y trabajadores con sus cotizaciones. Esto es realmente lo que ocurrió a partir del año 84. Subyace en ese modelo la idea de que el trabajo es un bien escaso, y escaso es, que hay que repartir. Se partía entonces de una idea muy extendida en nuestro país y en parte de Europa, en la Europa del Sur, según la cual el número de puestos de trabajo en una economía es fijo. Por lo tanto, si es escaso, la forma de solucionar el problema sería repartirlo. Tal vez fuese casualidad, seguramente intervienen otros factores, pero lo cierto es que en paralelo a ese imperio, porque realmente el contrato de trabajo temporal por fomento del empleo se impuso en las empresas, lo cierto es que hubo una caída de la natalidad tremenda, Tal vez casualidad, pero parece que algo tienen que ver, las cosas tienen algo que ver, estabilidad laboral, estabilidad vital, compromisos fuertes. En Francia hicieron algo parecido, se reparte el empleo, pero apostaron sobre todo con la idea de reducir la jornada de trabajo. Y de hecho, esa política de reducción de la jornada de trabajo a 35 horas la han mantenido prácticamente hasta ya. Bueno, si a mí me preguntan de optar por una política de reparto del empleo, ¿qué modelo prefiere? Yo, sin duda, el de la reducción de la jornada de trabajo. El otro me parece que es una locura. De hecho, el propio legislador español, el propio Partido Socialista Obrero Español, en el año 94, 10 años más tarde, deroga esta modalidad contractual. Se demuestra que no ha servido y que seguramente de ahí deriva la segmentación de nuestro mercado de trabajo entre trabajadores indefinidos, trabajadores temporales, con todos los problemas que eso acarrea. Es más, en el año 1997, ya en el primer gobierno de Aznar, se da un paso más y se pasa a fomentar lo contrario. Se pasa a fomentar el contrato de trabajo de duración indefinida. Se intenta, en cierta manera, recuperar el viejo principio de estabilidad en el empleo
que había quebrado, sobre todo a partir del año 84. ¿Cómo se fomenta en el año 97 la contratación de duración indefinida? Pues lo que se le da al empresario una ventaja, un gusanito, que consiste en usted, empresario, que contrate al amparo trabajadores con contratos de duración indefinida, al amparo de esta modalidad contractual, o aquel que reconvierta un contrato de trabajo de duración determinada en un contrato de duración indefinida al amparo de esta modalidad contractual, el día de mañana, si despide al trabajador y el despido es declarado improcedente, en vez de abonar al trabajador la indemnización entonces vigente de 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades, tendrá que abonar solo una indemnización de 33 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades. El legislador del año 94 rectifica y el del año 97 da un paso más y pasa a impulsar la estabilidad en el empleo. Puede ser que sea también casualidad. Hombre, por supuesto también tiene que ver el crecimiento económico. Pero les recuerdo que en el año 2000 asistimos a un mini baby boom y que durante una serie de años la natalidad se recuperó. De lo dicho hasta ahora podemos ya sacar una primera conclusión, y es que no toda flexibilidad es buena para la economía y para el bien común. Sin duda, y lo voy a decir inmediatamente, habrá que apostar hay que apostar por flexibilizar las relaciones laborales, pero hay que tener mucho cuidado en qué es lo que flexibilizamos. Esa política de reparto del empleo también se intentó hacer a través de una fórmula que era la jubilación forzosa. Ya en el año 1980 el Estatuto de los Trabajadores contemplaba, disposición adicional quinta entonces, una edad de jubilación forzosa a los 69 años, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en el año 81, porque supone una discriminación por razón de edad. Dejaba, eso sí, la puerta abierta al Tribunal Constitucional, y el legislador, pocos años después, la activó, la posibilidad de establecer edades de jubilación forzosa en la negociación colectiva, porque se entiende que hay una cierta voluntariedad a través de la representación de los trabajadores. En cualquier caso, esa política de reparto del empleo a través de edades de jubilación forzosa ha sido también rectificada en la reforma del año 2012. Es más, es decir, se cierra la posibilidad a las edades de jubilación forzosa vía convenio colectivo en la reforma del año 2012 y, como todos ustedes saben, la tendencia, la política del legislador en estos momentos es precisamente la de retrasar todo lo que se pueda la edad de jubilación, aunque por razón de sostenibilidad del sistema de seguridad social. Pero vamos a seguir analizando qué es lo que ha hecho el legislador español hasta la fecha para intentar salir al paso del problema de la escasez en el empleo. Vamos a dar marcha atrás y nos vamos al año 94. En el año 94 no solo el Partido Socialista Obrero Español rectifica y deroga ese contrato temporal por fomento del empleo que tanto daño hizo, sino que hace la gran reforma flexibilizadora de las relaciones laborales. La gran reforma flexibilizadora no es la del año 2012, es la del año 94. La del año 2012 en realidad lo que hace es continuar aquello. En el año 94, bueno, se hacen muchas cosas, yo diría aquí solo algunas. Bueno, ya no se flexibiliza repartiendo el trabajo, sino por otras vías. Se empieza a flexibilizar la relación laboral flexibilizando la extinción del contrato de trabajo, facilitando
el despido. En concreto, se introduce la modalidad de despido por causas empresariales, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. No es que antes no se pudiera producir. Si un empresario le iban mal las cosas y tenía que cerrar la empresa, eso era causa de extinción del contrato de trabajo. Esos eran los despidos colectivos de entonces. Pero en el año 94 dicen, no, oiga, usted no hace falta que tenga usted que cerrar para despedir, basta con que usted tenga necesidad económica, o existan causas técnicas, organizativas o de producción para que usted pueda extinguir algunos contratos, y despidos individuales, despidos colectivos. Por lo tanto, se empieza a agilizar eso, que antes estaba cerrado. Y además, aunque eso sí, ojo, se mantiene intacta la cuantía del despido improcedente. La cuantía del despido improcedente, eso no se toca, quedan los 45 días. La que resulta, la que sí resulta más barata es el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que son los 20 días. A la vez se hace otra cosa, y es que se empiezan a flexibilizar las condiciones de trabajo. Para empezar, se permite a los convenios colectivos establecer, no solo mejorar las condiciones de trabajo establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, sino en determinados supuestos, cuando el legislador lo dice, establecer condiciones alternativas, por lo tanto, incluso empeorar lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Se admite el descuelgue salarial para las empresas que tienen problemas económicos, es decir, descolgarse de las tablas salariales de los convenios colectivos de aplicación. Y, sobre todo, y para mí esto es muy importante, se empieza a flexibilizar la jornada de trabajo, permitiéndose, en ese momento menos que ahora, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Tengo que decir que la distribución irregular de la jornada a lo largo del año al final se traduce en que se trabaja más. El trabajo efectivo de los españoles desde el año 94 ha aumentado, al menos el trabajo efectivo. Y más o menos, con esas reformas nos hemos mantenido durante más de una década, casi dos. La cruda realidad es que la crisis de 2007-2008 evidencia la necesidad de seguir flexibilizando el sistema español de relaciones laborales. Hablamos de la reforma de 2012, en realidad es la reforma del año 2010 con Zapatero y la reforma de 2012 con Rajoy. La reforma de 2012 introduce más flexibilidad de salida. Se facilita aún más el despido por causas empresariales, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En realidad lo que se le quiere dar al empresario es una cierta seguridad jurídica, una cierta certeza de que cuando acude al despido, sobre todo por causas económicas, los jueces no van a declarar esos despidos improcedentes o tal vez nulos si hablamos de despidos colectivos. Y se da, ahora sí, el paso de reducir la indemnización por despido improcedente y se generaliza la de los 33 días de salario por año de servicio con el máximo de las 24 mensualidades, que es la que introdujo el contrato de duración indefinida por fomento del empleo en el año 97. Es decir, poquito a poco se han ido introduciendo, vemos que con cierta coherencia, esas reformas. Y se profundiza también, y yo diría que esto es lo que caracteriza fundamentalmente a la reforma del año 2012, se flexibilizan también las condiciones de trabajo.
en realidad subyace la idea de facilitar el mantenimiento de la relación laboral. Lo prioritario es que las relaciones laborales sigan vivas. Y si para ello hay que reducir condiciones de trabajo, bienvenido sea. Esa es la filosofía. Y se da un paso importante, y es que la reforma del año 94 ya admitía la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por decisión unilateral del empresario cuando existían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero la reforma de 2012 da un paso más, y es que ahora lo que se puede modificar no solo son los parámetros de la prestación del trabajador, sino los parámetros de la prestación del propio empresario, que es el salario, lo que tiene que pagar por el trabajo. Este es un paso interesante que tiene más significación de lo que parece, porque de alguna manera hace quebrar esa idea que desde el final de la Segunda Guerra se había implantado en toda Europa de contractualidad de la relación laboral. Ojo, porque a partir del momento en que una de las partes puede unilateralmente modificar los términos de lo contratado, esa contractualidad quiebra y se abren nuevos horizontes. En cualquier caso, como habrán deducido, el legislador español ha ido experimentando, ensayando, acertando unas veces, errando otras y rectificando en algunas ocasiones. Cambio de tercio. Hasta ahora he hablado del pasado. Hablemos del futuro. Los economistas nos advierten, y lo vemos también, que las nuevas tecnologías están destruyendo trabajos y algunos auguran incluso el fin del trabajo. Yo lo que me pregunto es si es cierto que el trabajo escasea. ¿Volvemos entonces a la idea de que el trabajo es un bien escaso que hay que repartir? Podemos, tal vez, quedarnos con la primera afirmación. El trabajo es escaso. Pero hay que poner en cuarentena la segunda. La experiencia demuestra que el reparto del empleo no funciona y que puede incluso generar más desempleo. Con todo, hay que prevenir contra la actual tendencia a aumentar el tiempo de trabajo. Si se aumenta el tiempo de trabajo, hay otras facetas del ser humano, otras actividades del ser humano, no retribuidas, pero que son vitales para la sociedad, que al final, a las que al final no se les presta atención o que quedan anuladas. Y ahí me estoy refiriendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la familia, con la amistad, con la integración en la sociedad, con la participación en la vida política, en la vida cultural. Muy seguramente eso tengamos que ir recuperándolo poco a poco. Por otro lado, si el trabajo escasea, ¿por qué quedan tantas cosas por hacer? ¿Y por qué cada vez estamos más ocupados? Aquí hay algo que no cuadra. A mi juicio, el trabajo no escasea. No es exactamente que el trabajo escasee, sino que lo que escasea es el trabajo asalariado. Es el trabajo caracterizado como trabajo personal, voluntariamente aceptado, retribuido por cuenta ajena y dependiente. Eso es lo que hoy falla. Claro, es que el tiempo de trabajo ya es muy relativo.
no, es que esto no es una actividad laboral porque no tiene una jornada. Claro, es que no hace falta. Es que esto no es una actividad laboral porque no está en un lugar concreto, en una oficina concreta de forma constante. Es que no hace falta. Es que no es una relación laboral porque el empresario no le da órdenes o apenas le da órdenes. Es que no hace falta, si estamos todos preparadísimos. El trabajo ha cambiado. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Yo veo que la gente está muy ocupada. Lo que ocurre es que cada vez parece que haya menos trabajo asalariado. A lo mejor lo que falla es la caracterización del trabajo a proteger. Fíjense, en la actualidad en España nos encontramos 3 tipos de trabajadores. Hablo aquí de trabajadores en un sentido muy heterodoxo y muy amplio. Primero, trabajadores muy protegidos. ¿Quiénes? Los caracterizados conforme a cánones clásicos con un contrato de duración indefinida. Un segundo grupo, trabajadores muy poco protegidos. Los caracterizados conforme a cánones clásicos con un contrato de trabajo de duración determinada. Pero encontramos también un tercer grupo, que son los trabajadores desprotegidos porque escapan a la caracterización clásica de la relación laboral. Normalmente porque la dependencia laboral es difusa. Bueno, yo públicamente mantengo desde hace tiempo que habría que eliminar el requisito de dependencia laboral para encontrar el manto protector del derecho del trabajo. El sentido común apunta a, primero, una progresiva y moderada adecuación de la protección del trabajador, no me atrevo a decir reducción, digo adecuación, de la protección del trabajador de duración indefinida. Adecuación a las necesidades de la empresa. Y de hecho, así está ocurriendo. La reducción de la indemnización por despido va en esa línea. En segundo lugar, un aumento progresivo del nivel de protección de los trabajadores temporales. Y eso está ocurriendo también. Hace unos años se introdujo la indemnización pequeña por extinción del contrato, en realidad no es indemnización, sería salario diferido, por extinción del contrato de trabajo temporal, y no sé si fue ayer o anteayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social nos adelantaba que se iba a introducir un contrato temporal que se podría ir prorrogando de 6 meses en 6 meses y que iría aumentando el nivel de protección del trabajador a medida que éste aumentaba en su antigüedad. Muy seguramente esa sea la vía. Y tercero, todo apunta a una extensión del manto protector del derecho del trabajo y de la seguridad social a actividades útiles y trabajos que hoy quedan extramuros de lo laboral. Y entre ellos, el trabajo del propio empresario. Pero eso es un melón que no tenemos ahora tiempo de abrir. El trabajo de los autónomos. Y, por seguir poniendo ejemplos, el trabajo de las amas de casa. Mejor dicho, el trabajo doméstico en el hogar propio. Ojo, una pequeña puntualización. No es que yo propugne una retribución o una asignación económica para las amas de casa. No. Pero lo que sí propugno es que, por ejemplo, a la hora de la jubilación, a la hora de calcularse las pensiones, se tome en consideración de alguna manera las actividades que han sido útiles para la sociedad, aunque no hayan sido retribuidas, y ahí tenemos todo el paquete de, sobre todo, mujeres que han atendido hijos o tal vez
padres. Aun con todo esto, no será suficiente. En el mejor de los escenarios posibles, parece que no habrá trabajo para todos. Ahora bien, es claro también que las nuevas tecnologías y la robótica pueden reemplazar muchos puestos de trabajo, pero que también esas tecnologías generan nuevas actividades y nuevas oportunidades de empleo. Tras unas décadas de sufrimiento, las economías debieran orientarse de forma natural hacia un pleno empleo. Mientras tanto, ocurren cosas tremendas, y van a ocurrir cosas tremendas. Fundamentalmente dos. La primera, destrucción enorme de puestos de trabajo, sobre todo puestos de trabajo no cualificados, e incluso muchos puestos de trabajo cualificados, pero que son reemplazables por automatismos e inteligencias artificiales. Y una segunda cosa que está ocurriendo y que va a ocurrir más aún, el tránsito de grandes masas de trabajadores desde puestos de trabajo tradicionales a los nuevos empleos. Muchos de ellos ahora mismo ni siquiera imaginamos. Pero ese tránsito, en principio, será traumático. Y para que no sea tan traumático, exigirá un esfuerzo importante en materia de indemnizaciones, de seguros por desempleo, en formación. Ojo, el estrés social está siendo grande, va a ser grande. Pobreza, movimientos políticos radicales, esto es lo que ya conocemos. A nuestro juicio, y con esto acabo, se plantean muchas dificultades y retos. Yo he seleccionado aquí 4. La primera, ya lo he dicho, hay que superar el concepto clásico de trabajador asalariado. Y lo que hay es que ir a proteger el trabajo personal. Segundo, va a ser necesario aumentar cada vez más el volumen de las prestaciones y subsidios por desempleo. Oímos decir con frecuencia que la seguridad social va a desaparecer. Todo lo contrario. Muy probablemente el siglo XXI va a ser el siglo de la seguridad social. Porque cada vez va a ser más frecuente que las personas tengan que acudir a ella en un determinado momento de su vida. Ojo, otra cosa es que lo que es insostenible es que sigan siendo los empresarios, más bien el mundo productivo, el que soporte la financiación de la seguridad social. Eso es lo que está cambiando, y también creo que anteayer la ministra nos adelantaba que iba a introducir el bonus malus para que paguen más a la seguridad social aquellos empresarios que despiden más o que acuden más a la contratación temporal y que, por lo tanto, hacen que la seguridad social tenga que esforzarse más pagando prestaciones por desempleo. En tercer lugar, va a ser necesario, y lo estamos viendo, aumentar y mejorar la inversión en enseñanza y formación profesional durante toda la vida. No puedo evitar decir que deberíamos plantearnos si la ANECA está ayudando a esto o si la ANECA está haciendo todo lo contrario. Y la ANECA no está actuando como la gestora del gremio universitario, causando un perjuicio a lo que debiera ser una política educativa que hiciera frente a estos retos. Y por último, va a ser necesario
establecer mecanismos que alienten la movilidad y la flexibilidad. Pero ojo, no tanto flexibilidad en manos del empresario, sino flexibilidad en manos del trabajador. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero el trabajador debe gozar de una cierta autonomía en la gestión de su tiempo de trabajo, en las ocupaciones y actividades que sea posible y cuando sea posible. Y una cierta autonomía incluso en cuanto a su lugar de trabajo, en las actividades en que sea posible. Pero es que incluso, muy seguramente, haya que cambiar la forma de entender la indemnización por despido. Porque la indemnización por despido, fíjense, está generando que la gente aguante en sus puestos de trabajo, aunque esté sufriendo, aunque le estén haciendo la puñeta, aunque tenga un entorno laboral inaguantable. Si yo me iría, pero ¿cómo me voy a ir si llevo 15 años? Pierdo mi indemnización. Ojo, porque cuando se habla de la mochila austríaca, a mí me gusta hablar del morral español, tenemos que pensar en que se puede introducir, y seguramente la forma de hacerlo sea introduciendo libertad en el trabajador para que se pueda mover a buscar un destino laboral mejor que el que tiene, si así lo desea. Acabo con una cita de Ayala, pero de Francisco Ayala. ¿Cuántas veces no se ha visto un determinado sistema de instituciones creado bajo unos supuestos para garantía de la libertad volverse en contra de ella tan pronto como tales supuestos desaparecieron, dando paso a una nueva realidad social? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta jugosísima ponencia con la que nos has dedicado esta mañana de viernes. Y bueno, ya empieza a ver las primeras peticiones de palabra. Adelante. No sé si tenemos un micrófono por ahí. No tengo potencia. Adelante. Mire, ayer se estuvo hablando de multitud de temas y me gustaría hilar una de las últimas conclusiones con lo que ha estado usted comentando hoy, acerca de, en particular, lo de, en vez de una especie de pensión, de una especie de renta básica universal, algún tipo de garantía laboral universal. Del tipo que fuera, me gustaría saber cuál sería su opinión, qué ha pensado usted, porque seguramente le haya dado un par de vueltas a la idea que salió ayer en estas jornadas. Podríamos hacernos, quedan varias preguntas, por si hay alguna. Vale, me sugiere aquí el ponente que vamos a recoger 3 o 4 preguntas por si hay conexiones para que las pueda contestar de modo conjunto. ¿Quién más? Adelante. Sí, vamos a ver. Yo, una pequeña puntualización. Referente a la natalidad, en mi generación y 10 años posterior a la mía, un peón, no un universitario ni un gran profesional, un peón se casaba, la esposa dejaba de trabajar, atendía a la familia, y en 10 años él ganaba para pagar un piso, criar 2 hijos, haciendo una vida austera, ni ordenaron, cosas de mano, tenían de todo, es decir, no faltaba nada. Los hijos de ese peón, que antes en 10 años pagaba un piso, han pasado a tener que pagarlo en 40 años y tener que trabajar los dos. Eso tiene una gran repercusión sobre la natalidad. Que uno de los dos se puede dedicar a la familia o no, tiene a la fuerza una gran repercusión. Y no nos cansamos de hablar de un enorme progreso, y el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo de mis hijos respecto a mi generación es brutal. Y sobre todo en los sectores no profesionalizados. Luego, cuando hablamos sobre la falta de trabajo, hay que ver el caso español, porque es un caso muy peculiar. Hay países donde el paro es del 5%, y donde el paro es el 5%, como Holanda, Bélgica, Alemania, el propio Estados Unidos, que puede ser del 6%, Japón, no falta trabajo con el 5%. Nosotros hemos llegado al 27%, partiendo en el año 75 de un paro del 3%.
Bueno, voy a contestar, profesor Villacís, porque si no se me van a olvidar. Voy a empezar por la primera pregunta. Bueno, vamos a ver. No hay mejor forma de distribución de la riqueza que el trabajo. Es que no se me ocurre una forma más justa de distribuir la riqueza que el trabajo. El trabajo, si el trabajo no llega para todos, acudimos a fórmulas de renta básica, pues a lo mejor no queda más remedio, pero no sé si las sociedades van a ser muy felices así, porque el trabajo dignifica, ¿eh? Y es una forma al final bastante justa de distribuir la riqueza, la del trabajo. A mí me da la sensación de que más bien la vía está en, a ver si acierto a decirlo, no voy a decir monetarizar, pero sí poner en valor todas aquellas actividades que son útiles para la sociedad, que generan riqueza en la sociedad y que no están retribuidas. Y yo creo que por ahí deben ir las cosas. Y en cuanto a la segunda intervención, pues es que exactamente esa es la realidad. Hombre, no es solo el caso español. Parece ser que en general son las economías pero aquí yo me puedo despistar y decir alguna barbaridad, que son las economías del sur de Europa y sobre todo las economías que han apostado por fórmulas de reparto del empleo, presuponiendo que los puestos de trabajo de una economía son fijos, los que al final, cuando vienen mal dadas, tienen serios o tienen mayores problemas de desempleo. Bueno, aquí hay en la sala personas mucho más preparadas que yo en ese sentido y que tal vez pudieran matizar algo. Sí, siguiente pregunta. Allí tenemos, yo creo que, gracias Carmen, ya tenemos un micro. Sí, profesor Villacís. Hemos hablado aquí, usted ha hablado de la relación empresa-trabajador. Eso hay que olvidarlo ya. Eso hay que olvidarlo. El mundo es tan dinámico que ha cambiado esa relación. ¿De qué forma? El empresario ya no contratará al trabajador, contratará, o mejor dicho, comprará su volumen de producción. Ahí empezará y ahí terminará todo. Bueno, aquí sí me voy a permitir contestar. Yo coincido en parte y discrepo en parte. La relación entre empresario y trabajador no solo va a cambiar, sino que está cambiando. Yo creo que lo he dicho. Lo primero que hay que proteger es al propio empresario. De hecho, antiguamente se decía aquello de que la finalidad del derecho del trabajador era proteger al trabajador. Hoy es muy común que los laboralistas digamos que la misión del derecho del trabajador es proteger al trabajador y a la empresa. Y podemos decir también al empresario. La relación laboral ciertamente se ha cambiado y hay una cosa en la que se observa que en cierta medida se puede avanzar en la vía de la armonía entre la relación del trabajador y empresario porque cada vez hay más identificación de intereses entre el trabajador y empresario. Pero discrepo de una cosa. Vamos a ver. El trabajo no se podrá vender nunca. No se podrá comprar y vender nunca. Jurídicamente eso es imposible. Jurídicamente eso es imposible. Por muchas razones. En primer lugar, porque el trabajo no es una mercancía y porque el trabajo no es un resultado. Ojo, distinto es que lo que usted compra, yo adquiero este resultado, entonces sí,
yo compro. Pero si el objeto del contrato es trabajo humano, la operación compra es materialmente imposible, porque además el contrato de trabajo es un contrato de ejecución continuada, O sea, materialmente es imposible. Los economistas, y grandes economistas, a veces utilizan el término compra-venta como sinónimo de contrato, pero son cosas distintas. Nada que ver con la realidad. Ese es el matiz. Ese es el matiz. Es que es materialmente imposible. Otra cosa es que la relación tenga que cambiar, que a lo mejor se tenga que flexibilizar más. A lo mejor no. Seguro. Pero es que, vamos a ver, el contrato de trabajo es un contrato muy delicado. Muy delicado. De hecho, ya lo he dicho, el peligro que tiene es que acabe perdiendo el temple contractual. Y eso se puede perder con mucha facilidad. Porque el objeto del contrato de trabajo es el trabajo, no el trabajador. No el trabajador. Y además es un contrato en el que una de las partes está dotada de unas facultades tremendas, unos poderes tremendos, no solo sobre el objeto del contrato, sino sobre la relación misma. Es que si abandonamos el contrato de trabajo, a lo que vamos a ir no es a un contrato, sino que vamos a volver al estatus. Y la sociedad va a dar marcha atrás. Cosa que personalmente creo que puede ocurrir en la misma medida en que las sociedades demos la espalda a Dios y a los valores del cristianismo. Pero ese es otro tema. Adelante. A mí me gustaría preguntarle, hablando de lo que... ¿Tienes un micrófono si quieres? Ahora te llega. Gracias. Bueno, mi pregunta va en relación a los tres tipos de trabajadores y si, bueno, el modelo de contrato único en el contexto del mercado laboral español, ¿en qué medida sería beneficioso o perjudicial? Bueno, yo en el contrato de trabajo único creo que no es fácil de introducir. Como mínimo tendrá que haber dos tipologías de contrato. Necesariamente vamos a tener que seguir contando con al menos una modalidad de contratación temporal y otra modalidad de contratación de duración indefinida. Eso sí, deben parecerse lo más posible para que no sea tan atractivo para el empresario acudir a la contratación temporal que ser un trabajador con un contrato de duración indefinida sea un lujo, porque esa es la trampa del sistema. Esa es la trampa del sistema. Técnicamente es muy difícil. A lo que hay que dar la bienvenida es a la aproximación del régimen jurídico de ambas modalidades contractuales. Es decir, que el nivel de protección no sea muy dispar. Y sobre todo lo que no se puede introducir nunca, que es el gran error del año 84, es introducir la temporalidad innecesariamente. Si contratos de trabajo temporales son necesarios, pero no los fomentemos cuando no lo son, salvo que creamos en la política de reparto del empleo. Sí, este señor aquí. Julián. Me presento, soy Julián Duramuno, he sido profesor de teoría económica creo que toda mi vida y consecuentemente en algunas cosas no estoy de acuerdo. Usted lo enfoca desde el punto de vista jurídico, legal, mercado del trabajo, perfectamente.
desde la época del mundo de los clásicos, luego le daré mi opinión de lo que está ocurriendo en la actualidad, radica en que en el mundo de los clásicos la teoría del valor trabajo veía siempre el trabajo como una mercancía. Consecuentemente, es una mercancía que se compra y se vende. Es más, las teorías marxistas o incluso de Girin Emmanuel, cuando habla sobre la justificación de la desigualdad en el intercambio, viene a decirnos, en la teoría económica internacional, que lo que se compra y se vende en las relaciones capitalistas es la fuerza de trabajo, pero lo que compra el empresario es el valor de uso de esa fuerza de trabajo que incorpora al proceso productivo. Es decir, hasta el momento en que se compra y se vende esa mercancía que es el trabajo, estamos respondiendo a la ley del mercado de la oferta y la demanda. La demanda la hace el empresario y la oferta la hace el obrero, porque es la única mercancía que posee. Si poseyera otra, sería otra cosa, no sería obrero. ¿Entendido? Ese es el punto de vista de los clásicos. Apareció precisamente toda la revolución marginalista, en donde sí aparece la productividad marginal, que es una condición que surge de maximizar el beneficio, precisamente en los modelos de demanda, y que se pone en cuestión ahora la productividad marginal de trabajo y se la pretende sustituir por la productividad marginal del capital, cuando el capital se define en economía como el conjunto de medios de producción de los que se vale el hombre en el proceso productivo. Es decir, las máquinas y herramientas son producidas por el trabajo del hombre. Consecuentemente, es el trabajo incorporado en la máquina. Lo tenemos en las teorías modernas ahora de los sistemas expertos, el maquinismo que pretendemos incorporar a nuestro nuevo modelo productivo. Las máquinas las hacen los hombres, que habrá que cambiar de tipo de trabajo. Quizás ya no picaremos en la mina, ni trabajaremos en la era, pero habrá que dedicarse a otro tipo de trabajo, que es lo que creo que debemos de matizar, que hay distintos tipos de trabajo. Habrá que abandonar la idea del trabajo ese directo. Ya el modelo californiano hace muchos años que funcionó. Ya no se requiere estar en el centro de producción, en la fábrica. Usted puede estar perfectamente en Niza y los centros de poder estar en París, Nueva York o donde sea. Las nuevas tecnologías lo permiten. Posteriormente hizo crisis ese modelo y salió todo lo que es el enfoque, aquello era un enfoque de oferta. Todo el marginalismo, la revolución walrasiana, John Stuart Mill, todos, era un enfoque siempre de la oferta, porque era lo que preocupaba. Producir, producir, producir. Malthus, etc. Posteriormente, cuando ese modelo hace crisis, con la crisis del 29, ese modelo no supo dar una respuesta y hubo que cambiar de paradigma. Sabéis que un paradigma es un conjunto de ideas que comparte una comunidad científica. Y la pregunta que hace Kuhn es, ¿qué comparte una comunidad científica? Pues son conceptos, de ideas, de conocimiento que imperan en un momento determinado. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma y la teoría que ahora sustentamos no es capaz de explicarnos qué está ocurriendo y habrá que evolucionar a un nuevo paradigma. ¿Entendido? Posteriormente, estoy haciendo un breve resumen, dado que el profesor brillantemente ha expuesto desde la génesis de los años 60 que ha estado ocurriendo en España. ¿Qué hemos estado pasando? Que hemos estado cambiando de modelos económicos, de modelos de producción. Pasamos de un modelo de oferta con los clásicos a un modelo de demanda con Keynes y además a corto plazo. Posteriormente, todos los keynesianos con Higgs, etcétera, etcétera, ampliaron toda esa teoría, como habéis estudiado, con el modelo ISLM. Ahí sale la demanda agregada, que parece que es el motor de la economía. Y nos olvidamos de los enfoques de oferta. Lo cual, cuando aparece Milton Friedman, los neoclásicos monetaristas, allá a los años 50, dan un nuevo enfoque a toda esa visión. Tratan de aceptar ideas keynesianas, pero retomando los principios clásicos, hacen una especie de mix, y todo eso lo enfocan desde el sistema del monetarismo. Tan es así que viene a decir Friedman que para que una economía crezca, tiene que mantener constante el crecimiento de la oferta o masa de dinero. Esa es una de las condiciones de un modelo. Y en vez de hablar de la renta disponible, pues habla de la renta permanente. Es una visión
que él dice que comparte ideas keynesianas, pero que son a corto plazo con la renta disponible, mientras que él dice que es la renta permanente a largo plazo. Y es cuando habla de algo que ha esbozado muy bien el ponente, o no sé cómo se dicen en las jornadas, el maestro, es que siempre es bueno, es la necesidad de que el sistema de producir capitalista necesita siempre, ya lo había dicho Marx, un ejército industrial de reserva, necesita un paro friccional, es el famoso Nairu, es esa tasa de desempleo que no acelere la inflación. Entonces se planteó la duda de si la curva de Phillips, que es a corto plazo, era vigente o no. Y precisamente es Friedman el que nos viene a decir que la economía siempre tiende a largo plazo a ocupar su tasa natural de desempleo. Es decir, el propio sistema productivo requiere que siempre haya una población parada. ¿Para qué? Para pasarla de aquellos sectores en los que ha bajado la productividad del trabajo a esos sectores donde esté la productividad del trabajo creciendo. Por ejemplo, se cierra una mina y a lo mejor ese paro friccional que se ha generado, en vez de mandarlos a su casa con una indemnización en aquel tiempo de 450.000 pesetas, el minero asturiano se va a la taberna. Y tenemos en unas regiones españolas que no se supo enfocar y movilizar ese trabajo hacia otros sectores donde estuviera, por ejemplo, el turismo rural. Es decir, era cambiar de modelo. Posteriormente aparece todo lo que son los neokeynesianos. Como réplica a todo aquello, aparece la nueva macroeconomía clásica de Lucas. Y mete ya ciertas expectativas. Estamos ya un poquito, vamos, nos estamos delintando con su lección, profesor, pero cuando a un profesor se le da la palabra, los oyentes están perdidos. Para mí, estamos en un modelo cambiante, donde en el mercado lo que impera es la incertidumbre. Y la economía tiene herramientas para tratar la incertidumbre y la información asimétrica. La teoría que estamos ahora sustentando es la nueva macroeconomía keynesiana. Y tiene modelos de salarios rígidos, que trata todo el tema de la información asimétrica. Mi pregunta es, ¿seremos capaces de crear un nuevo paradigma que dé respuesta a todo esto? Yo pienso que sí, el ser humano siempre hay que tener fe en él. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Unamuno. Yo coincido con el profesor Unamuno en que evidentemente vamos a un nuevo paradigma, aún no sabemos cuál es, pero porque lo que sí que está claro es que el que hemos tenido hasta nuestros días ha quedado superado. Ahora, yo insisto en que no se me ocurre nada mejor que la creación y distribución, que la distribución de la riqueza de forma generalizada a través del trabajo. En cualquier caso, yo no soy economista, yo cuando abordo la materia la abordo también teniendo en cuenta la razón jurídica y sobre todo teniendo en cuenta la razón jurídica, pero agradezco mucho sus palabras, de verdad. Bueno, damos entonces esta primera sesión por concluida y ahora nos espera. Bueno, teníamos todavía una coledilla. Muy bien, pues nada, tenemos ahora un café que nos está esperando. Muchas gracias a todos.